Capítulo 5, Parte 1. La consolidación del nuevo orden. Como fue demostrado en capítulos anteriores, diversos textos y documentos de la cultura norteamericana, tales como sermones, pactos y leyes de los colonizadores puritanos, junto con los diarios de Cristóbal Colón y el Evangelio Eterno de Joaquín de Fiore, mantienen estrechas conexiones con la Biblia. Ellos se encuentran encadenados por medio de la repetición de ciertas expresiones sacadas de su contexto bíblico y aplicadas a esa cultura. Ese proceso legitima y atribuye a la fundación de la nación un significado divino, como si el surgimiento de los Estados Unidos de América correspondiera al propio cumplimiento de las promesas bíblicas relativas al nuevo cielo y la tierra nueva. En el proceso de acumulación de los textos de esa cultura, así encadenados por esas expresiones cargadas de simbolismos religiosos, se fue estructurando la identidad de la nación como un mundo nuevo, así como su modelo de realidad. Según la cosmovisión de los fundadores, Dios habría elegido a los Estados Unidos para la implantación de un nuevo régimen y de un nuevo orden en la tierra, fundados en el principio de la libertad. El periodo de la colonización puritana fue de gran relevancia para el presente estudio, debido a la naturaleza de los elementos religiosos utilizados como narrativas mitológicas que encadenan los textos, especialmente aquellas en las que resuenan las promesas presentes en el libro de Apocalipsis y para el pueblo de Israel. Tanto los sermones de los padres peregrinos puritanos como los diarios de Colón atribuyen a la fundación de la nación estadounidense el estatus de un acontecimiento universal. Sin embargo, en esa época, una nación fundada en el valor de la libertad como la realización de un proyecto escatológico divino era apenas un sueño. Ese sueño se cumple recién en la segunda mitad del siglo XVIII, con la Guerra de la Independencia y la fundación de la República. Es necesario verificar si, en los textos y en los documentos de carácter simbólico de ese periodo, también se repiten y resuenan los mismos elementos religiosos de origen bíblico que estructuraron la identidad colectiva norteamericana en los periodos formativos anteriores. Los documentos considerados relevantes en este estudio de las raíces de la identidad estadounidense son la Declaración de la Independencia, diversos discursos presidenciales, el sello de los Estados Unidos de América y aspectos míticos de la ciudad de Washington. El análisis de esos documentos será realizado a partir de la hipótesis de que los mismos valores y mitos que estructuraron la identidad de las colonias británicas en el Nuevo Mundo estuvieron presentes en la fundación de la República. Hay, sin embargo, una diferencia. Surge una nueva fuerza con la que los protestantes puritanos deberán compartir el espacio público de la emergente nación, los masones unitaristas. Estos eran más pragmáticos, por eso veían en la fundación de los Estados Unidos la oportunidad para el surgimiento de un nuevo imperio que, así como Roma, tendría un papel histórico y sociopolítico de naturaleza global. Nueva fuerza religiosa. El historiador Daniel Boorstin afirma que en el siglo XVIII el puritanismo estaba debilitado en América del Norte por causa de la influencia del unitarismo, del deísmo y de la masonería. Hombres importantes entre los padres fundadores de la República eran masones. La creencia en el relato de la caída, en un Dios personal que interviene en la historia y la propia creencia en un Dios intercesor, Jesucristo, no permeaba el recién surgido núcleo político de la nación. Hasta el siglo XVIII, los intelectuales norteamericanos eran, en su mayoría, ministros puritanos formados en el célebre Emmanuel College, Cambridge. Ahora se configuraba una nueva situación. Ese grupo pasó a ser integrado por un número creciente de intelectuales iluministas. Influenciados por los filósofos humanistas, ellos sustituyeron la creencia en un Dios personal e íntimo de un pueblo elegido, el Dios bíblico, por un Dios relojero del mundo, que se manifiesta al hombre apenas en el espectáculo del universo perfecto regido por leyes físicas. En la visión de los padres fundadores de la República, el Dios providencia o la causa primera, objeto de una fe racionalizada, apenas habría dotado al hombre de razón suficiente para que lo reconociera, para que se realizara y para que progresase como criatura libre, pero no se prestaba a una relación personal con su creación. De esa manera, el Dios bíblico de los puritanos, en la cultura de la independencia, compartía el espacio con el Dios de la naturaleza, cuya evocación aparece en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.
El dios de la naturaleza, presentado por el unitarismo y el deísmo, es una especie de demiurgo, creador de la naturaleza que, en vez de intervenir en el destino de los hombres y de atribuirles deberes, apenas los dota de derechos. John Locke, uno de los iluministas que más influyeron en los padres fundadores de la República estadounidense, mantenía el mismo punto de vista. El Dios que dio el mundo a los hombres en común también les dio la razón a fin de que la utilizaran para el mayor provecho de la vida y de la propia convivencia. Le concedió al hombre la tierra y todo lo que en ella hay para su sustento y el confort de su existencia. Esa visión de la deidad favoreció la aproximación entre la cultura cristiana protestante de los puritanos y la masonería de los unitaristas iluministas, en beneficio de la independencia. Cuando los presidentes estadounidenses hacen alguna mención a Dios en sus discursos, es a esa deidad genérica que acostumbran invocar. Dios ha sido mencionado en el discurso inaugural de todos los presidentes estadounidenses, excepto en el segundo discurso de George Washington, mandatos presidenciales de 1789 a 1792 y de 1792 a 1797, que tuvo apenas 2 párrafos. En su primer discurso, en cambio, Washington se refirió a Dios como ser todopoderoso que gobierna el universo, gran autor de todo bien privado y público, mano invisible y padre benigno de la raza humana. John Adams, 1797 a 1801, lo nombró como providencia, ser supremo sobre todos, patrono del orden, fundador de la justicia y protector. Thomas Jefferson, de 1801 a 1809, habló del infinito poder que gobierna los destinos del universo y del ser en cuyas manos nosotros estamos. James Madison, de 1809 a 1817, invocó al todopoderoso ser cuyo poder regula el destino de las naciones. James Monroe, 1817 a 1825, usó las expresiones providencia, todopoderoso y todopoderoso Dios. Siendo deísta y masón, George Washington acostumbraba a referirse a Dios con expresiones tales como el gran arquitecto o el gobernador del universo, términos tan impersonales como racionales. Gostad y Smith dicen que él raramente citaba la Biblia y nunca hablaba de Jesús. Eso era así porque Washington se había transformado en una especie de Moisés, llevando a su pueblo de la condición de sumisión y cautiverio hacia una rica y abundante tierra prometida. Además de esto, Washington no estaba interesado en la doctrina. Para él, la religión era una fuerza civilizadora, pero no esencial. Aunque fuese un deísta como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Thomas Paine, Washington estaba convencido de que Dios estaba involucrado en el emprendimiento estadounidense. En su primer discurso inaugural, él dijo: «Ningún pueblo está más obligado a reconocer y adorar a la mano invisible que conduce los asuntos humanos que los propios habitantes de los Estados Unidos». Cada paso en el avance para transformarnos en una nación independiente parece haber estado caracterizado por alguna marca de la providencia. El deísmo reduce lo esencial de la religión a una afirmación de 5 puntos. Primer punto, Dios existe. Segundo punto, Él es digno de ser adorado. Tercer punto, la virtud es la verdadera adoración a Dios. Cuarto punto, las personas deben arrepentirse del error. Y, quinto y último, existen recompensas y puniciones futuras. En el caso del deísmo estadounidense, en general, se agregaba otra afirmación a esta lista. Estos deístas creían en Dios como en una providencia que gobierna y dirige el destino de las naciones, lo que es un punto importante en una nación con aspiraciones imperialistas. En realidad, los padres fundadores de la República tenían en alta estima las obras escritas por el trío formado por Francis Bacon, Isaac Newton y John Locke, del iluminismo inglés. Para aquellos, esas obras estaban llenas de optimismos de que los seres humanos, por medio de la razón y de la observación, pueden descubrir las leyes de la naturaleza y, de esa manera, controlarlas para el bien común. Entre los padres fundadores había quienes rechazaban la fe puritana y se manifestaban a favor del iluminismo y del deísmo. Por ejemplo, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine, John Adams, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay.
Sin embargo, Paul Johnson señala que a pesar del declive del puritanismo durante el siglo XVIII, así como del poder de los viejos dogmas calvinistas y las controversias que alimentaban, la religión como un todo no era una fuerza desgastada en la Norteamérica iluminista. En realidad, fue un movimiento religioso que le fue abriendo camino al gran evento de la independencia en la última mitad del siglo XVIII. Liderados por los clérigos Jonathan Edwards y George Whitefield, el Gran Despertar fue considerado el evento protorrevolucionario que precedió el impulso político para la independencia y la hizo posible. Schweikart y Allen dicen que el Gran Despertar religioso fue esencialmente caracterizado por un gran entusiasmo y un importante crecimiento religioso y tuvo un impacto tanto social como político. Esto preparó emocionalmente al pueblo norteamericano para la revolución y la independencia. Jonathan Edwards, el teólogo más importante del siglo XVIII, creía que los reavivamientos marcaron el inicio de la renovación religiosa de toda la humanidad inspirada por Dios. Como un movimiento del Espíritu de Dios, el Gran Despertar significaba para él que les había sido dada otra vez una oportunidad para ser ciudad sobre una colina. Él exploraba una interpretación tipológica de la Biblia y de la historia mundial para argumentar sobre la probabilidad de que aquel era el tiempo en el que el reino de Dios se esparciría desde Norteamérica y especialmente desde la costa de Nueva Inglaterra. Paul Johnson agrega que, ya que las colonias habían sido fundadas principalmente siguiendo consignas religiosas, el Gran Despertar era un movimiento original y dinámico para la independencia. La gran mayoría de los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos veía que los sentimientos religiosos cumplían un papel importante en la formación de una sociedad republicana. Schweikart y Allen sugieren que los eventos de la historia estadounidense fueron más influenciados por la religión que por cualquier otro elemento cultural. Por ejemplo, el segundo Gran Despertar dio a luz el abolicionismo en la medida en que los verdaderos creyentes agregaron la esclavitud a la lista de pecados humanos. En este contexto de una visión plural de Dios, en el periodo de la fundación de la República estadounidense, es necesario verificar si los padres fundadores mantuvieron la creencia de los colonizadores protestantes puritanos en un papel histórico y universal que tendría que ser desempeñado por los Estados Unidos en términos de la construcción de un nuevo orden mundial que pueda ser considerado una falsificación del reino de Dios en la tierra. ¿De qué modo la creencia protestante acerca del nuevo cielo y la tierra nueva se expresó en el contexto de una nueva orientación religiosa en los Estados Unidos? ¿Qué nuevas dimensiones trajo a la nación la religión de los padres fundadores masones? Las respuestas a estas cuestiones van a permitir, entre otras cosas, una evaluación de la profundidad y de la permanencia de la creencia estadounidense en un papel divino y escatológico restaurador que habría sido atribuido a ese país. La independencia como evento religioso. El estudio de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, de algunos discursos públicos y de símbolos nacionales muestra que la base de la estructura y la legitimación del espacio público de la República naciente son los mismos elementos religiosos y mitológicos presentes en los periodos anteriores, pero con el agregado de nuevos factores. En la entonces emergente conciencia colectiva estadounidense, las acciones heroicas de los padres fundadores estaban conectadas a ciertos mitos egipcios y romanos. Así, predominó la creencia de un pueblo elegido por Dios para una misión divina. Nuevas analogías ayudaron a ratificar el papel sagrado y sobrenatural atribuido a la nación. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay están entre los principales padres fundadores de la República. Ellos son considerados parte de un panteón sagrado y en su honor se han nombrado calles, ciudades y niños estadounidenses a lo largo del tiempo. Para muchos europeos, Benjamin Franklin era la personificación de sus fantasías utópicas, un hombre fluente que representaba la sabiduría y tenía un gran talento para las invenciones científicas. Era visto no como una persona de carne y hueso, sino como una institución, una prueba de que la libertad, en relación con el clero, proveía fuerza y progreso. Franklin hizo experiencias con rayos, con electricidad y con lámparas. El gran filósofo alemán Immanuel Kant se refería a él como el nuevo Prometeo, que había robado el fuego del cielo. Los rostros de 4 presidentes, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, fueron esculpidos en tamaño colosal.
como ídolos en 1925 en Black Hills, Dakota del Sur, una tierra considerada sagrada por los indios Sioux. Los hombres que construyeron la nación son considerados como una especie de semidioses, como lo dijo el propio Thomas Jefferson, que habían descendido al mundo para guiar al pueblo elegido. Michael Shea afirma que Washington fue una bendición dada por Dios no solo para los Estados Unidos, sino también para el mundo como un todo. Además de la analogía con esos mitos, también se relaciona a los padres fundadores con imágenes bíblicas. Florencio Galindo dice que para los estadounidenses del periodo, la Constitución y la Declaración de Independencia son como los libros sagrados y que George Washington es el nuevo Moisés elegido por Dios para mostrar el camino. Artistas y autores que rindieron homenaje al primer presidente lo retrataron como al Moisés estadounidense o como al nuevo Moisés, el profeta que condujo al pueblo elegido, o como el Cincinnatus americano, general romano considerado un modelo de virtud. Bruce Feiler, en el libro America's Prophet, How the Story of Moses Shaped America, el profeta de Norteamérica, cómo la historia de Moisés formó a los Estados Unidos, argumenta que Moisés es el gran símbolo de los Estados Unidos, especialmente en el periodo de la independencia. Según él, George Whitefield citaba a Moisés en 1730 mientras viajaba a las colonias para promover el Gran Despertar. Thomas Paine llamó el faraón de Inglaterra al rey Jorge III. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams propusieron a Moisés como un símbolo en el Gran Sello de los Estados Unidos en 1776. De hecho, por 400 años una figura se destaca como el símbolo sorprendente de los Estados Unidos. Una persona ha inspirado a más estadounidenses que cualquier otra. Ese hombre es el verdadero padre fundador de los Estados Unidos. Su nombre es Moisés. La creencia en un pueblo elegido por Dios para la transformación del mundo en una sociedad libre encontró eco en la Declaración de Independencia. El documento fue votado por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776. Habiendo sido redactado por un comité compuesto por Thomas Jefferson, John Adams, Robert Livingston y Roger Sherman, con el título Declaración Unánime de los 13 Estados Unidos de América. Como redactor principal del documento, Jefferson colocó la Declaración de Independencia en el tope de su lista de realizaciones, el propio hecho por el que más quería ser recordado. La declaración estaba destinada a ser aquello en lo que de hecho se transformó una declaración oficial del credo político estadounidense. La tónica del documento es la libertad civil y la superioridad del pueblo en relación con los gobernantes, reflejo del principio calvinista de la representatividad y de la libre elección de los líderes. Eso es afirmado en la primera sentencia. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro. El objetivo de la revolución propuesta era tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual al que las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza le dan derecho. Sobre esa base reza lo siguiente: todos los hombres son creados iguales y son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si estos derechos son comprometidos por cualquier forma de gobierno, el pueblo tiene derecho de reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Los signatarios del documento se proclaman representantes de los Estados Unidos y solicitan la ayuda del Juez Supremo del Universo, confiando en la protección de la providencia divina para realizar efectivos sus reclamos. La autora católica británica Karen Armstrong habla de la independencia y de la fundación de la República estadounidense en términos de un orden social más justo y tolerante que despuntaba en Occidente. Según ella, los líderes de la revolución, George Washington, John Adams, Samuel Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, ciertamente no se imaginaban trabando una guerra cósmica contra las legiones del Anticristo. Ella califica la Declaración de Independencia como un acontecimiento secular, un documento iluminista inspirado por los ideales modernos de John Locke, por la filosofía escocesa del sentido común, por la ideología White Radical. En realidad, pensadores iluministas ejercieron una gran influencia sobre los padres fundadores. Thomas Jefferson consideraba a Francis Bacon, junto con Sir Isaac Newton y John Locke, como los tres mayores hombres que hayan vivido. Hombres distinguidos por lanzar las bases de las superestructuras de las ciencias físicas y morales.
En una conversación con Alexander Hamilton y John Adams, él se refirió a Bacon, Newton y Locke como la trinidad de los tres mayores hombres que el mundo ha producido. De todos modos, Armstrong reitera que cuando hablaban de libertad, los líderes revolucionarios estadounidenses utilizaban un término que poseía una fuerte connotación religiosa. Se relacionaba con la gracia, con la libertad del Evangelio y de los hijos de Dios, con temas como el reino de Dios, en el que toda opresión terminaría, y con el mito del pueblo elegido que se transformaría en el instrumento divino para la transformación del mundo. De esa forma, creencias e ideas religiosas vinculan la Declaración de Independencia con los ideales expresados en los sermones de los padres puritanos y el imaginario escatológico de los diarios de Cristóbal Colón. La libertad, como valor estructurante de la Declaración de Independencia, no era un artículo nuevo, inventado por los revolucionarios, sino un eco de la libertad prometida en el Evangelio que en los textos de Joaquín de Fiore representaba el bien supremo de la era del espíritu o la tercera fase de la historia. De esa manera se establece una estrecha conexión entre la esperada dádiva divina de la libertad y la fundación de la República estadounidense. Robert Vela afirma que la gran imagen para la fundación de la nación fue el Éxodo. Las historias israelitas estaban en la mente de los fundadores. En su discurso de asunción de su segundo mandato presidencial, Thomas Jefferson dijo: «Yo necesito también del favor de aquel ser en cuyas manos estamos, que guió a nuestros antepasados, como el antiguo Israel desde su tierra natal y los plantó en un país donde fluían bienes para todas las necesidades y las comodidades de la vida». El modo en que la revolución de la independencia estadounidense fue narrada por los religiosos fuera del espacio público confirma que la libertad, como un principio del esperado reino de Dios, es el eslabón que conecta la Declaración de Independencia con los textos de la memoria de la entonces emergente nación. Timothy Dwight, rector de la Universidad de Yale, se refería con entusiasmo a la revolución como el camino hacia la tierra de Manuel, y describía a los Estados Unidos como la sede de aquel reino nuevo y singular que será concedido a los santos del Altísimo. En 1775, el predicador Ebenezer Baldwin, de Connecticut, proclamaba que las calamidades de la guerra solamente apresurarían los planes de Dios en relación con el Nuevo Mundo y que Jesús establecería su reino glorioso en los Estados Unidos, pues la libertad, la religión y el saber habían dejado Europa y habían cruzado el Atlántico. Para el predicador William Smith, de Filadelfia, las colonias eran la sede de la libertad, de las de artes y del conocimiento de las cosas celestes. La descripción de los eventos en curso por parte de los líderes políticos también daba cuenta de la creencia en las acciones divinas por detrás de la revolución. John Adams veía la colonización de Norteamérica como un plan divino para el esclarecimiento de toda la humanidad. Thomas Paine tenía la plena convicción de que nos cabe a nosotros rehacer el mundo. Solamente en la época de Noé se registró una situación como la actual. El nacimiento de un nuevo mundo está próximo. En el enfrentamiento con Inglaterra, los revolucionarios estadounidenses formaron una alianza con Francia. En América del Norte se decía: «Larga vida al rey de Francia». Pero, cuando en 1789 las masas de París tomaron la Bastilla, inaugurando la Revolución Francesa, en ningún lugar del planeta fue aquella revolución saludada con más alegría que en América del Norte. Para ellos, la Revolución Francesa y la Revolución de los Estados Unidos tenían un destino común: el cumplimiento de las promesas de un mundo nuevo, fundado en el valor de la libertad como lo había previsto Joaquín de Fiore. El renombrado historiador Robert Palmer afirma que en el momento de su fundación, Estados Unidos de América era la gran expectativa del iluminismo europeo, el cual había perdido la esperanza de un nuevo régimen político en el propio continente. Según él, la revolución de los Estados Unidos coincidió con el clímax de la era iluminista. La nación era, en cierto grado, el producto del iluminismo. Había muchos, tanto en Europa como en Norteamérica, que veían en la revolución una lección y un estímulo para la humanidad. Eso prueba que las ideas liberales del iluminismo podían ser puestas en práctica. Esos europeos consideraban el nuevo continente como el lugar donde la razón y la humanidad podían desarrollarse con más rapidez que en cualquier otro lugar. De hecho, la Revolución de los Estados Unidos fue la primera de las revoluciones modernas y una referencia para todos los movimientos de independencia. Eso le atribuye un papel universal a esa revolución, como un régimen de libertad para el mundo. Los revolucionarios, tanto protestantes como unitaristas, crearon una asociación amplia de los elementos de la crisis con las historias bíblicas. Los funcionarios británicos eran el diablo, los lores Booth, Grenville y North
eran los laicos de Satanás, el sello británico era la marca de la bestia, y el rey Jorge III era el anticristo. Los rectores de Harvard y Yale creían que la guerra se trababa contra fuerzas satánicas y aguardaban ansiosos la inminente derrota del papismo, una religión extremadamente favorable al poder arbitrario. Para los revolucionarios, la Guerra de la Independencia era el camino para el establecimiento del reino milenario en los Estados Unidos, siendo una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. De esa manera, la Declaración de Independencia, al señalar el inicio de un nuevo orden marcado por el régimen de la libertad, le atribuía a la Revolución de los Estados Unidos el estatus de una acción divina en cumplimiento de las promesas que se le habían hecho al profeta Daniel, que aparecían en los Evangelios y en el libro de Apocalipsis, y que como un hilo ininterrumpido ya atravesaban los textos de la cultura provenientes del descubrimiento y de la colonización. En 1776, en el auge de la lucha por la independencia, fue publicado Common Sense, el sentido común, de Thomas Paine, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia, en el que se exaltaba el valor de la libertad individual y de la independencia del individuo en relación con el poder político. Paine defendía, con base en la historia bíblica del pueblo de Israel, que gobierno y sociedad son enteramente distintos. Mientras que la sociedad promueve la felicidad de manera positiva, el gobierno de modo negativo promueve el control y es punitivo. La sociedad apoya el intercambio, el gobierno la distinción. La sociedad en cualquier estado es una bendición, mientras que el gobierno, incluso en su mejor estado, no pasa de un mal necesario. Thomas Paine era un filósofo político y también un inventor nacido en Inglaterra en 1737. Murió en los Estados Unidos en 1809. Era cuáquero, un miembro de la secta fundamentalista cristiana creada por el inglés George Fox. Él argumentaba que los paganos fueron los que introdujeron la primera vez el gobierno de los reyes en el mundo, y que el antiguo pueblo de Israel comenzó a caer y a perder el favor de la elección divina cuando pidió un rey humano, rechazando ser gobernado por el propio Dios. Esa idea negativa del gobierno contribuiría, más tarde, a que se favoreciera el poder de los estados por sobre el del gobierno federal, una característica del régimen fundado en el valor de la libertad. Cuando George Washington se transformó en el representante y líder de las tropas de los Estados Unidos, los estadounidenses no sabían cómo dirigirse a tal personalidad. Comenzaron a designarlo como Su Alteza, el presidente de los Estados Unidos y protector de sus libertades. Algunos consideraban que los términos Alteza y Majestad transgredían la noción de igualdad y del propio repudio que tenían a la figura del rey en los regímenes europeos. De esta manera, en el contexto de la independencia, la afirmación de los derechos de cada estado, oriundos de las 13 colonias, reflejaba la desconfianza de los estadounidenses en relación con un gobierno central fuerte que podría comprometer la libertad individual. Se temía que el nuevo gobierno pudiera concentrarse poderes tales como los de la monarquía. El rechazo al poder supremo, vitalicio y hereditario y, por lo tanto, a los desmandes del rey, hizo que se defendiera la autonomía de los estados. Iglesias protestantes temían un poder semejante al de un rey, ya que resistían el gobierno eclesiástico centralizado a la semejanza del papismo europeo. Thomas Paine condenó al papismo así como a la monarquía en defensa de la libertad individual otorgada por la providencia. A pesar de que los padres fundadores expresaron creer en la providencia y en el juez supremo, ellos no se estaban refiriendo al Dios bíblico protestante. Los documentos oficiales redactados por los padres fundadores no mencionan a Jesús, sino a un Dios que mantiene y que legitima la ley y el orden del Estado, una deidad genérica. Esta deidad sin coloración de credos también es mencionada en un documento importante del periodo de la fundación de la República Estadounidense. El 16 de enero de 1776, la Asamblea General de Virginia votó el Estatuto de Virginia por la Libertad Religiosa, redactado por Thomas Jefferson en 1777, en el que también resuena el principio de la libertad, garantizando la libre elección de culto como parte de los derechos del hombre. Dice el documento: el Dios Todopoderoso creó los espíritus en libertad y todo tipo de intolerancia y castigo que tenga como objetivo la restricción de la libertad de conciencia es contrario a los designios del Sagrado Maestro de nuestra religión. De esa manera, todos los hombres deben ser libres para profesar y por la argumentación espontánea mantener sus opiniones en materia religiosa. Los referidos documentos producidos en el contexto de la realización del sueño de una nación libre están, por lo tanto, fundados en la creencia de la elección y de la providencia divinas para el establecimiento de un mundo nuevo, en que la libertad es considerada un valor supremo.
Los documentos reflejan el proceso de secularización del reino de Dios ya manifestado en los sermones de los colonizadores puritanos. La creencia de que la fundación de la nación estadounidense correspondía al establecimiento del reino de Dios muestra que ese reino, prometido en las Sagradas Escrituras, dejaba de ser una realización divina en una era pospecado para transformarse en una realización terrenal, una falsificación humana del nuevo cielo y la tierra nueva, que no corresponde a las promesas bíblicas realizadas por Dios.